Hola chicos, buenos días Benjamín, Martina, ¿qué tal? Algún profe. ¿Despertando ya o no? Sí. Hoy probablemente el próximo semestre sea presencial por completo, así que va a doler esa diferencia, yo creo. Para todos, nosotros igual. Acá como estamos desde las casas ya nos acostumbramos a despertarnos más tarde. Sí, yo igual creo que va a costar primero el cambio, acostumbrarse. Yo creo que van a llegar todas las 9:30, la segunda hora de clase, el primer mes. Sí, Ya, chicos, vamos a esperar unos minutos para que ingresen más compañeros. Por mientras me gustaría consultarles si todos tienen acceso a Campus y si es así, si pudieron verificar el link de la clase número 1, si es que estaba todo bien o hay algún problema. yo voy a revisar porque no había revisado. Ya. Hola, profe. Acabo de ver en Campus y en realidad el link que dice clase uno como que me lleva a YouTube. Hola Martina, Eh, sí, está bien, efectivamente la clase está en YouTube. Creo un canal con videos privados que solamente ustedes tienen acceso, así que Sí, profe, debería se ve funcionarle. bien. Ah, ya, qué bueno, genial. súper. Ya muchachos, vamos a comenzar la clase. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos la unidad número 1, la cual se llama Instrumentación Industrial. Y en esta unidad, como yo les comenté en la primera clase, principalmente nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con instrumentos de medición, con cálculos de error, cálculos de incertidumbre. Vamos a hacer un poco también sistemas de control. Y de esa manera podemos tener una mirada global de la metrología aplicada en la industria, ¿ya? Ahora, antes de comenzar, me gustaría saber qué experiencias han tenido ustedes de laboratorio, por ejemplo, en donde hayan tenido que utilizar diferentes instrumentos de medida, o si alguna vez en un práctico han tenido que calcular, por ejemplo, el error asociado a mediciones o la incertidumbre. Profe, yo Ujú. solamente alcancé a tener laboratorio presencial de química orgánica. ¿Ya? Después tenía un ramo que se llamaba instrumentación, creo, para ingeniería. Ujú. Y ese lo tuvimos online, entonces no alcanzamos a utilizar nada y vimos bien en poquita materia, vimos especialmente lo que es espectrometría y temas afines, pero Ah, ya, comprendo, lo ujú, enfocaron a ese lado. Ya, un minuto sí. chicos, vuelvo de inmediato. Disculpen. Ya, entonces, como me comentaban ahí, la experiencia que tuvieron fue, claro, no fue tan amplia, tan profundizada, y netamente enfocado a la parte más espectroscópica de
de lo que es el laboratorio. Ahora, la persona, estudiante que comentó eso, ¿es de civil química o civil biotecnología? Civil química. Ya, civil química. Ahora, ¿algún representante de biotecnología conectado? Sí, yo, profe. En realidad somos varios, creo. Ya. ¿Tú me podrías contar qué experiencia cercana al uso de instrumentos de medida, cálculo de errores y certidumbre tuvieron ustedes como carrera? Bueno, al igual que... Ay, disculpa, apagué el micrófono. Al igual que mi compañera mencionó, de manera virtual, ha sido solamente porque en Claro, realidad casi todos alcanzamos a tener como el mismo laboratorio de, por lo menos todos mis compañeros de orgánica, que era más enfocado precisamente a la química. Em, pero, o sea, en laboratorio, para medir muestras, diferentes tipos de pipetas, para medir líquidos y recuerdo algunos instrumentos para como medir peso de manera industrial. Me acuerdo que en operaciones unitarias también utilizábamos como algunos instrumentos, se supone, para medir el peso de algunos sólidos, para tamizar, como que eso en realidad me ya, acuerdo. perfecto. Muchas gracias. No, Recuerdo, pero dime nomás, disculpe. dime nomás. No, que me acuerdo que en un laboratorio, pero antes de entrar a la universidad, de física, medíamos el error, pero como no con un instrumento, sino que como con, no sé, un experimento, digamos, anotando datos y después de eso hacíamos como un tipo de curva de calibración y obteníamos como el error. Ya, súper. No, de hecho, esa última experiencia que comentaste es muy similar y muy cercana a algo que nosotros vamos a ver durante el semestre. Pero muchas gracias. Con eso yo ya más o menos tengo una idea con qué base ustedes comienzan esta asignatura. Ya por eso más que nada les preguntaba. Bueno, chicos, entonces con ese tema claro, sabiendo cuál es la realidad de ambas carreras, vamos a comenzar la primera unidad. Esta unidad, como les comentaba yo, se llama instrumentación industrial. Y en primer lugar, lo que tenemos que tener claro que el enfoque de esta asignatura es que ustedes obtengan diferentes herramientas para poder enfrentar a futuro todos los desafíos que se les presente, ya sea en sus prácticas controladas o cuando ya ustedes estén ejerciendo, ¿ya? Por supuesto que la diversidad de industria en el país, que es bien amplia, les va a exigir más de lo que ustedes saben, pero aún así van a contar con una pequeña base que les va a ayudar de forma bien rápida a futuro poder en el fondo suplir todo lo que a ustedes les falte, ¿ya? Esto más que nada debido a que cada industria, dependiendo del tipo de productos que genere, tiene diferentes necesidades, ya tiene diferentes dinámicas de trabajo, por lo tanto todo eso va a ser bien variante. Pero en general, lo que uno tiene que tener claro es que en todas las industrias existe un estricto control, ¿ya? Durante el proceso de fabricación o producción. Y ese control estricto es muy importante para ellos porque les asegura y les permite producir en altas cantidades y en bajos tiempos, ¿ya? Ese siempre va a ser el enfoque de las empresas, ¿ya? Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Y es bueno mencionarlo porque a veces en la universidad uno se va muy al enfoque de la investigación. Y el enfoque de la investigación es un enfoque que es muy riguroso, es muy detallado y que a veces no le importa el tiempo involucrado con tal de conseguir un resultado. ¿Ya? O sea, siempre va a priorizar la calidad del resultado más que el tiempo involucrado. Pero lamentablemente la realidad de la industria es muy diferente y a veces casi opuesta a lo que es la realidad de la investigación, ¿ya? Y como la universidad en sí se destaca harto por la investigación y a veces los prácticos que uno tiene siempre están más cercanos a esa realidad que la realidad de la industria,
por ese motivo que yo le comento esto, ¿ya? Porque quiero que nosotros este semestre tengamos un foco diferente, ¿ya? Y el foco que vamos a tener va a ser ese, siempre pensando en soluciones prácticas, rápidas, que permitan siempre mantener la producción ya sea en un cierto proceso, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que nuestro país tiene una industria bien amplia y dentro de los diferentes tipos de industria, bueno, hay muchos, pero uno de los más populares o más masivos que nosotros podemos encontrar serían, por ejemplo, la industria de alimentos. Es muy masiva aquí en Chile. Ya nosotros, por ejemplo, si vamos desde nuestra región, que es la Araucanía, y vamos subiendo hacia el norte, llegando hasta, no sé, la sexta región, decir algo, así zona como cerca hasta Rancagua, pucha, uno encuentra ahí en la carretera una cantidad inmensa de industrias que se dedican a alimentos, ya es muy, muy amplia. Por otro lado, también tenemos industrias de otros sectores como la producción de papel, si bien no son tantas, pero lo que sí, estas plantas son muy grandes, ya son empresas gigantescas, como por ejemplo pueden ser la celulosa Mininco, Nacimiento, toda esa zona, e incluso otras que hay también en otros sectores. También tenemos plantas de producción de energía. Bueno, acá hay todo un tema involucrado porque sabemos que durante el último año Chile ha ido cambiando en su matriz energética y también sus plantas han tenido algunas que cerrar porque no han abrazado combustibles limpios y otras que ahí están en esa transición. Y bueno, también tenemos derivados del petróleo, la verdad es muy poco. Nosotros, por ejemplo, en la zona de Magallanes, entiendo que la ENAP ahí eh, extrae un poco de petróleo, pero de una cantidad muy mínima que no nos podemos considerar un país petrolero, ¿ya? Porque los volúmenes que manejan otros países como Venezuela, son Estados Unidos, son mucho más grandes. Pero en general, eso como para comenzar y tener más o menos una idea del foco que vamos a tener y del contexto en el cual nosotros vamos a estar viendo lo que es la instrumentación y los instrumentos de medida. Chicos, hasta aquí alguna consulta, duda, comentario. Bueno, si no es así, continuamos. Bueno, ese control tan exigente, tan estricto que tienen las empresas, que en el fondo es su receta para la alta producción, tiene un cerebro, ya tiene una base y esa base son los sistemas de control. Desde el inicio de la industria electrónica en Japón, en fin, del año 70 y todo ese avance en la ingeniería, las industrias prácticamente tuvieron un cambio en 180 grados, porque antiguamente esto no existía, ya no había forma de controlar las variables en forma autónoma, sino que habían turnos muy largos, ya turnos de 8 horas, rotativos, tres turnos, cosa que siempre existiera un técnico o una persona calificada, capacitada, que estuviera ahí manipulando los sistemas para mantener las variables del proceso, ¿ya? Bueno, y con toda esta tecnología eso cambió. Ya durante, estoy allá muchos años en Chile y muchos años también en el mundo. Los sistemas de control llegaron a desplazar al control humano, ¿ya? Gracias a eso, las industrias también comenzaron a operar 24/7, aumentaron drásticamente su capacidad de producción, redujeron mucho los tiempos también de producción, pero también esto involucró un gasto, o sea, una inversión que no es menor, pero obviamente que con el tiempo se pudo recuperar, ¿ya? Se puede recuperar. Por ejemplo, acá vemos un tablero. Este tablero eléctrico tiene una pantalla donde se visualizan el monitoreo de diferentes variables. Acá también tenemos un montón de otros datos. Y bueno, este es un ejemplo de lo que uno puede encontrar generalmente en la industria para a veces manipular diferentes procesos, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de magnitudes son las que se controlan y las que están ahí operando? Bueno, las más comunes, las que siempre hemos escuchado, como por ejemplo presiones, caudales,
temperatura, humedad, acidez, entre otras, ¿ya? Esto es más o menos lo que nosotros podemos encontrar en la industria. Ahora, yo no sé ustedes si han tenido alguna experiencia o algún acercamiento a los sistemas de control. Alguien a través de una práctica o algún electivo. Yo al menos, no. Ya. Ahora en procesos, profe, estamos viendo eso. Procesos 2. Pero no, pero recién. No hemos visto nada más. ¿Cómo se llama esa asignatura? Ingeniería de procesos 2. Ya, perfecto. Bueno, chicos, para continuar con el tema de los sistemas de control, así de una forma bien general, uno lo que tiene que tener claro que en la industria hay dos tipos de procesos que se controlan. Ya, uno son los procesos continuos y otros son los procesos discontinuos. Los continuos son aquellos que deben mantener las variables en un valor deseado fijo. Ya, es decir, por ejemplo, si una presión debe mantenerse en un valor de 7 bar, eso debe estar ahí permanente, ya no debe cambiar. Por último, tenemos los procesos discontinuos, que es todo lo contrario. O sea, acá hay un rango en el cual va a oscilar esta variable. Por ejemplo, si vemos otra vez la presión, puede que el rango sea de 5 a 10 bar, por dar un ejemplo. Y mientras la variable esté moviéndose dentro de ese rango, no va a haber ningún problema. Por lo tanto, eh, vamos a encontrar ese tipo de escenarios. Ahora, ¿de qué manera la industria va monitoreando si es que el proceso mantiene el valor o lo mantiene dentro de un rango? Bueno, eso lo hace a través de instrumentos de medición o instrumentos de medida y control, ¿ya? Y son aquellos que en el fondo van mostrando, visualizando estos valores tan importantes. Ahora, ¿cómo es que estos sistemas controlan la variable? Bueno, si lo vemos de forma bien general, hay dos simples pasos que permiten cumplir con esto. En primer lugar, manteniendo el caso de la presión, se compara el valor de la variable a controlar con el valor deseado. Es decir, el valor actual en este momento del proceso se compara directamente con lo que debería ser, ¿ya? O con el rango que debería tener en caso que sea un proceso discontinuo. Y como segundo paso, se corrige ese valor, es decir, si no es el deseado, el sistema envía una señal, ¿ya? A aquel equipo que en el fondo permita aumentar o disminuir el valor de presión o de la variable que nosotros estamos interesados en controlar, ¿ya? Esto obviamente es lógico, cualquiera puede llegar a esta conclusión, pero siempre es bueno ir desmenuzando esto para dejar todo bien claro. Ahora, si uno quiere ver esto como una especie de mapa conceptual para que sea más fácil de visualizar, se puede hacer, ¿ya? Y lo que se hace es que en ese mapa nosotros vamos a ver diferentes unidades, ya diferentes como cajitas que van a formar un bucle o un ciclo. Y ese bucle se le va a llamar lazo de control. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un lazo abierto y un lazo cerrado. Vamos a ver el lazo abierto primero. El lazo abierto, aquí tenemos un estanque, el cual recibe un fluido. Este estanque tiene un medidor de nivel, como el que ustedes pueden ver acá. Y a la salida tiene una válvula que permite o impide la salida del fluido. Entonces nosotros vamos a ver cómo funcionaría un sistema de control de tipo lazo abierto desde el inicio del sistema hasta la salida. Bueno, en primer lugar vamos a tener la entrada de fluido, que vamos a encontrar aquí obviamente una válvula que permite el ingreso de este fluido. Acá vamos a tener un punto de consigna, es decir, aquí va a haber un cierto valor de referencia
Luego vamos a ir al proceso, donde sería aquí el tanque, ¿ya? Luego tenemos el elemento de medida, el sensor o el flotador, que nos va a indicar el valor actual del estanque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este se le llama lazo abierto efectivamente porque no es un ciclo, como ustedes pueden ver. O sea, no tenemos un retorno desde la salida a la entrada, sino que es algo lineal que tiene un inicio y un fin. Es decir, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, controlar esto, tenemos que tener alguien ahí que de cierta manera cierre o abra la válvula cuando el valor del nivel del fluido no sea el adecuado, ¿ya? Por lo tanto, esto acá que tenemos no es un sistema automático, ¿ya? No es un control automático, por eso se le llama lazo abierto. Sin embargo, la solución a eso la podemos ver aquí abajo, que sería un lazo cerrado. Acá tenemos diferentes diferencias, o sea, pequeñas diferencias. Por ejemplo, fíjense que la válvula de control y el medidor de nivel se intersectan y tienen acá un aparato que lo vamos a describir. Y vamos a ver el esquema. Fíjense, el esquema también cambia. O sea, tenemos la entrada, inmediatamente vemos un retorno, que lo vamos a analizar después. Tenemos aquí la entrada, tenemos el proceso donde está aquí el tanque. Luego tenemos el elemento que mide el nivel, ¿ya? Ese elemento va a indicar un cierto valor. Y ese valor aquí se va a comparar con el valor deseado, con el valor que debería tener el nivel. Y ahí se calcula el error. Y ese error, dependiendo de su valor, va a enviar una señal al controlador, que sería este aparato de acá. Ese controlador, dependiendo del valor del error, le va a decir a la válvula de control si es que debe cerrarse o mantenerse abierta, ¿ya? Y esto se va a repetir una y otra vez. Entonces acá tenemos un análisis teórico de cómo sería un sistema de control bien básico. Y lo que tenemos que rescatar acá de que el tipo de bucle que nosotros vamos a encontrar siempre va a ser de un lazo cerrado, ¿ya? Porque el lazo abierto no es automático, es decir, requiere de la intervención humana para poder corregir el sistema, ¿ya? Es decir, alguien que manualmente accione esta válvula dependiendo del valor y que también alguien analice e interprete si es que este valor es el deseado o no. Chicos, hasta aquí, ¿dudas o consultas? Súper claro, profe. No, profe, Ok. ninguna consulta. Bueno, si queremos verlo de una forma más específica, ya con elementos técnicos o con aparatos técnicos reales, podemos encontrar un ejemplo de un lazo cerrado de control de un intercambiador de calor, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí arriba primero el lazo cerrado de forma teórica, ¿ya? Y aquí, bueno, también acá es teórico, pero lo vamos a ver con todo el equipamiento real de un sistema de control. Por ejemplo, acá tenemos la entrada del producto, ¿ya? Fíjense, inmediatamente tenemos un retorno. Tenemos proceso. Acá tenemos un elemento primario de medida antes de la salida del producto. Un elemento que transmite esa medida a un indicador o registrador que lo lleva al lugar donde se calcula el error. Ese error se lleva al controlador y el controlador toma la decisión, dependiendo del valor del error, si es que hay que tomar alguna acción o no, ¿ya? Y todo eso se va repitiendo. Bueno, acá podemos ver lo mismo, pero con simbología neumática, electrónica, ¿ya? Es algo mucho más específico, ¿ya? Bueno, en general, nosotros no nos metemos muy de lleno a lo que es el sistema de control, porque el área y el estudio de sistema de controles también a veces, bueno, tiene una base matemática que toma un tiempo poder adquirirla. De hecho, hay cursos de un semestre sobre sistemas de control. Y, por ejemplo, yo en mi carrera tuve.
y créanme que la mitad del semestre fue pura matemática, fue pura matemática y la otra mitad del semestre recién llegamos a como armar sistemas de control y a entender por qué teníamos o debíamos conocer esa base matemática. Pero lo que sí quiero compartirles ya desde las próximas clases, em, conocer un poquito más esto mismo, pero de una forma más gráfica, más dinámica y ojalá poder también compartirles algún video en donde a ustedes se les quede algo más tangible, ¿ya? No solamente un mapa teórico, sino que poder ojalá ver un sistema de control real, ¿ya? Para que cuando ustedes tengan una experiencia en la industria o en diferentes trabajos, no se vean tan alejados de la realidad que ustedes se pueden encontrar ahí, ¿ya? Bueno, además de lo que ya vimos del sistema de control, que en el fondo es la base, es decir, que los lazos cerrados es lo que debe tener un sistema de control para que funcione de forma autónoma, uno también tiene que adquirir cierta terminología, ¿ya? Es decir, un vocabulario que a uno le permita comprender todo el mundo de los sistemas de control y de la instrumentación, ¿ya? Sabemos que lo ideal siempre es que uno como ingeniero trabaje con un lenguaje universal y ese lenguaje universal siempre se tiene que ir ampliando, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un caso sencillo, los planos de dibujo de ingeniería, ustedes saben, o si no lo sabían, igual se los comento, siguen normas chilenas que están basadas en normas internacionales y de esa manera cualquier ingeniero puede interpretar las simbologías presentes en el plano e interpretar todas las medidas y comprender lo que se quiere plantear ahí. Y así como eso lo vemos en el mundo de los planos, acá en el mundo de la instrumentación también uno tiene que conocer cierto lenguaje que le permita después comunicarse fluidamente con otras personas. Una de las primeras definiciones que nosotros vamos a ver en los instrumentos va a ser el campo de medida. Y el campo de medida no es nada más que el espectro de valores que puede medir un instrumento, ¿ya? Como por ejemplo acá tenemos un manómetro, ¿ya? Y este manómetro, fíjense que tiene varios números aquí asociados, por ejemplo, podemos ver la unidad de medida ahí, y lo que tenemos acá, podemos ver que este mide de 0 a 25 bar, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar el campo de medida de ese instrumento. Ahora, estos análisis son bien sencillos, chicos. Son bien fáciles, no tiene nada complejo. Pero es bueno verlo porque muchas veces, sobre todo en investigación, a veces los análisis experimentales requieren de un estudio metodológico bien riguroso. Y es ahí donde todas estas pequeñas variables sencillas que vamos a ver van a ser muy útiles para las necesidades que ustedes tengan, ¿ya? El alcance es otra definición que sería la diferencia algebraica entre los valores superiores e inferiores del campo de medida del instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos este manómetro y si calculamos el alcance sería simplemente la diferencia entre el valor superior e inferior, es decir, entre 25 bar y 0 bar. En este caso, este alcance calza con el campo de medida. Ya en muchas oportunidades ocurre porque muchos instrumentos parten del 0 hasta un valor X, pero a veces hay instrumentos que no parten desde el 0, que tienen otro valor mínimo, y ahí sí el alcance puede ser diferente. Luego viene una de las más importantes, ¿ya? Que es bueno identificarla, que es el error, ¿ya? El error por definición es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, ¿ya? ¿Qué tan alejado, qué tan desviado está lo que estamos midiendo de lo que debería estar? ¿Por qué existe el error?
Bueno, porque los instrumentos de medida que nosotros vemos acá, por más avanzados en tecnología que sean, ninguno es 100% preciso, ¿ya? Todos tienen un rango de error asociado, algunos más que otros, y ese rango es debido a que los instrumentos son imperfectos, ¿ya? La perfección en la práctica no existe, ¿ya? Siempre va a haber un pequeño error, ¿ya? Y por lo tanto, eso también pasa en los instrumentos de medida. Ahora, cuando uno ha manipulado instrumentos sencillos como por ejemplo un termómetro, un manómetro o un barómetro, qué sé yo, uno puede observar que hay algunos que dan los resultados con 2 cifras decimales o quizás con 3. Y uno dice o percibe que ese instrumento es muy preciso y que prácticamente es perfecto. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pasa de que eh, dependiendo del uso que le queramos dar al instrumento, hay algunos que son mejores que otros. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vuelvo a hacer la comparación entre la investigación y la industria. En la investigación todo es más riguroso, como habíamos conversado. Todo requiere un análisis más detallado. Por lo tanto, puede que en un análisis de algo experimental de la investigación, yo necesite valores con 3 cifras decimales. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Un instrumento que solamente me entrega valores enteros, pero que no me entrega valores decimales, no me va a servir para esa aplicación. Pero, por ejemplo, si yo voy a la industria, donde las magnitudes que manejan son mucho más grandes, por lo tanto, eh, los decimales no son tan importantes, sino que el valor entero, ese instrumento que solamente mide valores enteros sí me va a servir, ¿ya? Entonces, el instrumento apropiado que tenga un error prácticamente nulo va a ser aquel que me va a servir dependiendo de la aplicación, ¿ya? Dependiendo del uso que yo le quiera dar. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de aquí? De que eh, si el instrumento cumple con lo que nosotros estamos buscando, ya podemos decir que sí, que funciona a la perfección porque nos va a entregar los valores en las cifras que nosotros toleramos. Pero aún así, siempre es bueno poder considerar que existe un error y que lo podemos calcular. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? O si se han perdido con algo que les he comentado. No, profe, todo bien. Ya, ok. Les voy a pedir paciencia en esta unidad porque la verdad, como les comentaba, la primera clase es un poquito densa, un poquito aburrida, de mucha definición, pero ya las próximas clases o ya la tercera clase de este tema la vamos a hacer un poco más interactiva con materiales más entretenidos, ¿ya? Bueno, Ujú. el error nosotros podemos calcularlo por la misma definición, como la diferencia entre lo que nosotros estamos leyendo en el instrumento versus lo que deberíamos tener, ¿ya? Ahora, viéndolo desde un punto de vista más detallado, nosotros vamos a encontrar 2 tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto va a ser eh, el mismo de la definición, es decir, valor leído menos valor verdadero, y nos va a entregar un error que en el fondo es podríamos decir, el más preciso, ¿ya? Ahora, luego viene otro error que es el relativo, que fíjense que toma el valor del absoluto y lo divide en el error verdadero, ¿ya? Ahora, este podríamos decir que es aún más preciso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace es tomar el valor ya conocido y matemáticamente llevarlo a conocer su comportamiento respecto eh, a esa referencia de forma más específica, ¿ya? Por eso se le llama error relativo. En general, siempre es bueno en los análisis conocer los 2 tipos de errores, ¿ya? Pero ya saben que eh, teniendo el error absoluto pueden calcular el error verdadero, perdón, digo, el error relativo. Chicos, nos van Profe, quedando, sí, sí, perdón, me quedó una duda. ¿Qué es el valor verdadero o a qué se refiere?
El valor verdadero es el valor que nosotros deberíamos tener. Mira, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que en una industria láctea, ellos necesitan pasteurizar la leche a una cierta temperatura, ¿ya? O esterilizarla. Por ejemplo, esterilizarla a 70 grados. Pero al momento de leer el valor del termómetro, tienen 68 grados o tienen 72, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí toman el valor que leen y se lo restan al valor verdadero, que serían 70 grados, que en el fondo es el valor teórico o ideal que se debería alcanzar para un cierto proceso. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Ok? Y el error verdadero, nosotros lo podemos también interpretar como el error que nosotros deberíamos tener como máximo, ¿ya? Asociado al instrumento de medida. Ahora, ese error verdadero nosotros incluso lo podemos obtener de los datos de fábrica del instrumento. Ya el fabricante, dentro de todos los detalles, él nos va ahí especificar cuál es el error de medida, ¿ya? Asociado a su instrumento. Porque como les comentaba, existen imperfecciones en los aparatos y eso obviamente siempre va a llevar consigo un cierto error. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una cadena de medición? Es decir, tenemos varios puntos en serie, uno después de otro, y a cada punto se le está midiendo una variable con un diferente instrumento, que es una situación que se da mucho en la industria. O sea, si uno, por ejemplo, va, no sé si han tenido alguna visita industrial, pero si así es, recordarán que todas las plantas productoras de alimentos tienen en un piso una cadena de equipos con tuberías, con estanque de almacenamiento, válvula, y van a ver que a lo largo, si siguen el camino, van a encontrar un termómetro por aquí, un manómetro por allá, y diferentes tipos de instrumentos. Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? Tenemos esta cadena con diferentes puntos de medición y a la vez diferentes instrumentos, y vamos a tener diferentes errores, ¿ya? Porque en el fondo es el error de cada uno de los instrumentos. Entonces, acá lo que nosotros vemos en la diapositiva es que tenemos una forma de poder estimar el error total de eso, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, fíjense, 4 elementos de una cadena, de un lazo, diafragma, transmisor electrónico, receptor electrónico, integrador electrónico, y cada uno tiene un porcentaje de error, ¿ya? Y la forma de nosotros poder estimar el error total de toda esa cadena es muy sencilla. Simplemente tomamos cada valor, lo elevamos al cuadrado y sumamos todo eso. Y una vez tenemos la suma, le sacamos raíz y tendríamos el error total de la medición, ¿ya? Entonces con esto ustedes ya tienen una herramienta que, por ejemplo, si a futuro ustedes están en una empresa y quieren estimar el valor o el error total de una cadena, ahí así lo pueden hacer, ya de una forma estimada, acercándose de forma bien cercana al valor real. Chicos, nos queda un minuto. Vamos a dejarlo hasta aquí el primer periodo y vamos a tomar un recreo, ¿ya? Son las 9:39. Yo voy a cortar, bueno, 9:40 ya casi. Voy a cortar la llamada y a las 9:50 vamos a volver todos, ¿ya? 9:50 yo voy a iniciar de nuevo la videollamada en este mismo link. En caso de que alguien no pueda ingresar por algún error de Zoom, escríbame inmediatamente al correo. De hecho, vamos a ver también el tema y quiero crear un grupo de WhatsApp eh, para que ustedes consulten todas sus dudas y sobre todo si a veces tienen problemas técnicos para conectarse a las clases, que muchas veces pasa y ha pasado, me ha pasado con otros cursos. Así que nos vemos en 10 minutos a las 9:50. Bueno, profe.